Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos, sean bienvenidos en esta mañana a esta reflexión a la luz de una sana doctrina en los mensajes a las 7 iglesias. Les saludo con mucho gusto y alegría a su hermano en Cristo, Marcos Tejeda, desde México. Paz a vosotros. Bien, queridos hermanos, el título de nuestro tema es El mensaje a Esmirna, que lleva como texto base en Apocalipsis 2, del 8 al 11, lo siguiente a través de la palabra, que dice así a la letra: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque el vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Hace unos días tuve la oportunidad de asistir a una reunión en el trabajo. En aquella ocasión sucedió algo inesperado. Primeramente nos dieron unas indicaciones de cómo proceder en el trabajo. Acto seguido se dio un tiempo para hacer preguntas y respuestas. Cuando justamente se iba a terminar la reunión, entonces la líder me nombró, lo cual me quedé perplejo e inmovilizado. Volví a preguntar si estaba cerca. Mencioné que estaba, y en eso hizo mención de un elogio por todo el equipo quien en ese momento representaba. Fue el único elogio de la noche del equipo, y al mencionarlo los demás se alegraron y nos felicitaron. Qué hermoso, hermanos, es cuando hay un elogio de una persona hacia uno mismo, o una familia, o un equipo laboral. Pero esto no se comparará con lo que Dios hará y hace cuando su amada iglesia permanece fiel ante Él. A pesar de la presión de las filosofías, dogmas, doctrinas e inclusive comportamientos que se tratan de permear dentro de la iglesia del Señor. Esto que digo, hermanos, no es solo para pararse el cuello de que seamos los únicos, los privilegiados de Dios. Sí lo podemos ser, solo si estamos cumpliendo la misión de nuestro Dios en nuestra vida cristiana, porque entonces será como un perfume agradable y un olor fragante a Dios, como lo era la iglesia de Esmirna. Por esa razón, queridos hermanos, el objetivo de nuestra reflexión es aprender a resistir, sostener nuestra fe intacta y ferviente en momentos de prueba, de aflicción, como también así corresponder con fidelidad como una prenda de olor fragante a nuestro Dios, a través de esa correspondencia de la esperanza del Cristo resucitado, que vendrá a coronarnos en su venida y nos dará la vida gloriosa. Bien, queridos amados, a través de este pasaje, de estos 3 versículos, podemos distinguir 7 cosas. Primero, hermanos, un destinatario. Segunda, la descripción de Cristo. Tercera, hermanos, un elogio que a la vez es una forma, hermanos, de motivar a los seguidores de Cristo. Número 4, hermanos, una advertencia también, que después seguido va por una exhortación, pero esa exhortación también va acompañado de una promesa que hace
un llamado. Bien, queridos hermanos, vamos a comenzar con la primera parte, que es el destinatario, que es Esmirna, que quisiera dar brevemente unos datos. Esmirna era una ciudad muy antigua, la cual fue construida en 1627 a.C., en aquel tiempo en que Babilonia se estaba levantando como potencia mundial. Esta ciudad permaneció en ruinas hasta que los griegos llegaron y la reconstruyeron. En cierta forma era una ciudad que murió y resucitó. Para los habitantes de esa ciudad era significativo el tema de la resurrección. Si usted se da cuenta, en el versículo 8 de nuestra reflexión, Jesús así se presentó, como el principio y el fin, el que estaba muerto y el que había vuelto a la vida. Hermanos, esta forma de expresión de parte de la palabra tiene mucho significado, porque Jesús se presenta como aquel que está presente en toda la historia. Esmirna, hermanos, significa literalmente mirra, la cual es una sustancia obtenida de un árbol cuya madera es nudosa, es aromática. La mirra era usada como un perfume, en especial para cubrir a los muertos con el propósito de disfrazar la descomposición de los cadáveres. La mirra era un perfume que estaba asociado con la muerte. Su fragancia se obtiene al machacarla. Cuando los romanos conquistaron la región, los ciudadanos de Esmirna llegaron a inventar una diosa en Roma para congraciarse de los romanos y probarles su lealtad. Años más tarde, fue la primera ciudad a la que el Senado romano le dio la autorización de construir un templo en honor al emperador César, quien en ese tiempo era Tiberio. Todos los ciudadanos de la ciudad estaban obligados a ofrecer en el templo incienso en honor al emperador. Recuerde que para cubrir lo de afuera, el hedor de su vida espiritual, la ciudad de Esmirna tenía que hacer una ofrenda a esa diosa Roma para congraciarse con el emperador romano. Quien no lo hiciera era considerado traidor y como tal era quemado en la hoguera o lanzado a las bestias salvajes. Pero muchos cristianos murieron así en esa ciudad por negarse a adorar al César. Como primer aspecto, hermanos, nos damos cuenta que el mensaje, el destinatario, hermanos, nos da un brillo, un destello de quién eran los cristianos de Esmirna. Eran cristianos que a pesar de haber sido amenazados con la muerte, ellos decidieron negarse a adorar al César y permanecer fieles. La parte 2, hermano, la presentación y descripción de Cristo, es que el Señor se presenta a la iglesia de Esmirna como el primero y el último, el que estuvo muerto y que ha vuelto a la vida. El primero y último, hermanos, cuando uno se encuentra en medio de la persecución y tribulación, es importante poder contar con algo que es firme e inamovible, porque nos trae esa seguridad, saber que el Señor siempre ha estado allí y siempre lo estará. El escritor de esta carta, hermanos, tenía que enviar un mensaje de esperanza, de seguridad, a aquellos que eran perseguidos, a aquellos que eran machacados, que habían sido lanzados o quemados en la hoguera o a las bestias salvajes. Por eso, la razón por la que ellos deberían conocer este nombre es para asegurarles que Jesús es Dios. ¿Usted se imagina qué significa este título? El primero y el último. Jesús, hermanos,
como Dios se identifica, como aquellas 4 grandes letras, el que es, el que era y el que ha de venir. Es decir, el autor y consumador de la historia, el Logos encarnado de la historia, el creador de la historia salvífica, el que ama hasta el final, el que se dio a sí mismo por usted y por mí, el gran pastor, el Emanuel. Por eso, queridos hermanos, esta expresión, el primero y el último, nos da a entender lo siguiente, que si vamos a morir por nuestras creencias, debemos saber en quién realmente creemos y en qué creemos, porque si lo es en Cristo Jesús, la garantía está permanente de la vida eterna. Esta garantía, hermanos, que no se compara con la de los autoservicios, ni seguros o afores seculares, es la promesa divina de quien está, estará y estuvo antes de que pensáramos en Él y le amáramos a Él. Él lo ha hecho porque Él es la fuente del amor y Él es la fuente de la vida, y en la vida Él permanece eterna. La descripción entonces, hermanos, del principio y el fin se menciona 7 veces en la Biblia. Aparece en Isaías capítulo 41, verso 4, en Isaías 44, versos 6 y 7, en el 48, verso 12, y en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, como en el capítulo 1, versículos 17 y 18, en este capítulo 2, 8, y en el capítulo 22, verso 13. Estas apariciones, hermanos, como por ejemplo en Isaías 44, 6, 7, dice: así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y soy el último, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién como yo, que lo proclamaré y lo declararé, si que en orden lo relate ante mí, desde que establecí la antigua nación, que les anuncien las cosas venideras y lo que va a acontecer? Entonces también, hermanos, entendemos que la descripción del principio y el fin, hermanos, es la misma presentación del Dios único, del Dios redentor, el Señor de los ejércitos. En Isaías capítulo 48, versos 10 al 12 dice: he aquí he purificado, pero no como plata, te he probado en el crisol de la aflicción. Por amor mío lo haré, porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria, pues, no la daré a otro. Óyeme, Jacob, Israel, a quien llamé. Yo soy el primero y también soy el último. Y en Apocalipsis capítulo 1, 17 al 19 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive, y estuve muerto, y he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto, y las que son, y las que han de suceder después de todas estas cosas. Entonces, queridos hermanos, Jesús aquí se describe como el autor y consumador de la historia, como aquel autor de la vida, como también autor de la muerte, pero guardando a los que creen y confían en Él. Él es el resucitado, dice. Jesús aquí, hermanos, se identifica con esta iglesia, pues también a Él buscaban matarle, pero aun cuando Él murió, luego Él resucitó. Y yo no sé qué palabras o qué mensaje esté recibiendo usted, pero si en algún momento se encuentra afligido, déjeme decirle que el Señor hoy nos dice que los que creen en su nombre, de la misma forma sucederá. Aunque mueran, serán resucitados en su venida. Juan 11:45, hermanos, donde nos dice: yo soy la resurrección y la vida. ¿Sí recuerdan esa frase, hermanos?
el que esté, aunque esté muerto, vivirá, porque Él es la resurrección. Al final del mensaje, hermanos, de este versículo dice que el vencedor no sufrirá la segunda muerte. Entonces, hay una gran promesa, hay una gran recompensa, hermanos, para aquellos que esperan y confían en Él. No solo hoy, no solo mañana ni antes, sino siempre. La tercera parte, hermanos, del texto nos dice un elogio. Dice el texto 9 y 10, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Viene el elogio, sé fiel hasta la muerte. Jesús, hermanos, elogia a esta iglesia por lo que eran. Y Él dice primeramente, yo conozco. Usted, hermano, sabe lo que significa en ese sentido amplio de conocer a alguien. Cualquiera puede saber y escuchar, inclusive como usted y los que me oyen, solamente conocen mi voz, pero personalmente no, hermano. Y aquí Cristo dice, yo conozco, personalmente dice, conozco todo. Porque Jesús, sus ojos son como llamas de fuego y nada escapa de su mirada. Sus ojos ven y sus párpados examinan a los hijos de los hombres y de manera especial. Él está atento a nuestras necesidades como pueblo. Las circunstancias de su pueblo a Él no le son ajenas. Y esta expresión, yo conozco, hermanos, significa que Él sabe lo que estemos padeciendo o padeceremos si llegásemos a estar en la misma situación que Esmirna. Porque Él dice, yo conozco tu tribulación. El Señor, hermanos, les advierte a los creyentes de Esmirna que habrían de pasar o pasaron por tribulación. La palabra que se traduce como tribulación en griego es clipsis, que significa presión, también angustia, carga, persecución, aflicción, como Él la experimentó en el huerto del Getsemaní, esa presión, esa angustia, esa carga, esa aflicción. Esta palabra era usada por los romanos para describir un tipo de tortura en el que ponían a la víctima bajo pesadas rocas, las cuales iban muriendo poco a poco hasta que se asfixiaban por el peso. Esta es la misma palabra que Jesús mencionó en su mensaje a Esmirna referente a los últimos tiempos también en Mateo. En Mateo 24, 9 al 13 dice entonces, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces y caerán y traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. La pregunta que surge es esta, hermanos: ¿por qué Dios permite que pasemos por la tribulación? Y la razón, hermanos, es para purificarnos y perfeccionarnos. Muchas veces, hermanos, tenemos la imagen de un Dios castigador, de un Dios opresor, pero Dios, hermanos, al contrario, es un Dios, hermanos, que nos da la oportunidad de irnos purificando y perfeccionando. En Romanos 5, 3 al 5 dice el apóstol Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado.
También el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 2 al 4 dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Y bueno, hay otras referencias como segunda de Tesalonicenses 1:4 al 10, Romanos 8:35 al 39 y Apocalipsis 7 del 13 al 17, donde Dios nos insta a estarnos purificando y perfeccionando a través de las tribulaciones. Fíjese bien, hermanos, de todas las iglesias mencionadas en Apocalipsis, esta única ciudad, Esmirna, que aún permanece, es la que aún permanece de pie, a diferencia de todas. Las demás están en ruina. Entonces es vital y capital, hermanos, preguntarnos: ¿cómo estamos como iglesia? ¿De pie o en ruinas? Es decir, hermanos, estamos siendo o cayendo, hermanos, en la ansiedad, estamos cayendo en la frialdad, estamos cayendo, hermanos, en traicionarnos unos a otros, estamos cayendo, hermanos, en las falsas enseñanzas. ¿Qué estamos haciendo, hermanos, para que nuestro carácter sea aprobado? Aquí, hermanos, Juan se refiere que debemos permanecer de pie, porque Cristo, hermanos, conoce nuestra tribulación y pobreza. Quiero describir brevemente, hermanos, esta expresión pobreza, y ya aunada con la tribulación. Esta expresión, hermanos, dijimos que es vivir bajo presión externa, porque en el Nuevo Testamento, hermanos, utiliza la palabra comúnmente para persecución. Pero queda claro, hermanos, que Cristo no elogia a una iglesia por solamente sufrir, sino por sufrir bien por la causa, porque la causa de Cristo es. Su sufrimiento por Cristo, hermanos, tiene tres razones. Una, hermanos, esta ciudad de Esmirna, como ha dicho alguien, era un semillero de adoración al emperador. Bajo el emperador Domiciano llegó a ser un pecado capital el negarse a ofrecer sacrificio al emperador. Y no es sorprenderse entonces que muchos hermanos cristianos murieron. Por ejemplo, hermanos, uno de ellos es el mismo Policarpo, ejecutado medio siglo después de Juan de morir a los 86 años. Que en breve, hermanos, también diré algunas de las frases que él dijo antes de morir. Dos, hermanos, los cristianos, al rehusarse a participar en las religiones paganas, las cuales eran politeístas, el rechazo total de los cristianos a ídolos paganos, unido a la adoración de un Dios invisible, hizo que se les considerara a ellos traidores del imperio, y entonces fueron ejecutados. Tres, hermanos, los cristianos eran objetos de blasfemias y mentiras, como veremos ahora en adelante. Cuando ellos experimentaron pobreza, hermanos, cuando dice tu pobreza, la palabra pobreza, hermanos, usada aquí, describe a alguien que tiene que vivir de limosna de otro y no de su propio trabajo. Dice, muchos creyentes en Esmirna, a causa de la fidelidad a Cristo, sufrieron la confiscación de sus bienes terrenales. Muchos de ellos perdieron sus trabajos, no pudiendo así ni comprar ni vender. Y es así que muchos, a través de esta tribulación de la pobreza, ahora empezaron a sufrir pobreza material, pero a pesar de su pobreza material, eran ricos espiritualmente, porque esta iglesia no se reunía quizá en grandes edificios, sino en pequeñas casas o tal vez en catacumbas, y a causa de esta persecución, ellos
siguieron adelante por causa de Cristo, quien se hizo pobre para enriquecer también a los suyos. Segunda de Corintios 8:9. Esta iglesia, hermanos, era, a pesar de su pobreza material, era una iglesia que se gozaba de toda bendición espiritual en los lugares celestes, y de seguro eran herederos de las riquezas del reino de Dios. Tal vez eran ellos insignificantes ante los ojos del mundo, pero ante Dios eran valiosos. Como lo dijo Lutero en un inmortal himno, Castillo Fuerte: nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, pero siempre ha de existir el Dios, el reino eterno. Ellos, la iglesia de Esmirna, sufrían la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo eran. Los judíos, en vista de que ellos históricamente les fueron confiados los mensajes de Dios, debieron ser los primeros en reconocer a Jesús, pero no lo hicieron. Al contrario, se volvieron radicalmente contra Él y sus enseñanzas. Lo odiaban a Él y a sus seguidores. Después de todo, al dueño de la casa le llamaron Belcebú, cuanto más a los hijos de la casa los tratarían mal. Los cristianos se sintieron seguros por muchos años bajo la protección romana hasta el año 70 después de Cristo, pero después de eso, los judíos estuvieron entre los primeros en acusar a los cristianos ante los romanos, entre los falsos cargos que eran canibalistas, ya que ellos malinterpretaban la cena del Señor. Ellos acusaban a los cristianos de inmoralidad, de una mala interpretación cuando se saludaban con el ósculo santo. Ellos acusaban de desbaratar hogares cuando ellos, los miembros, se convertían y compartían unos a otros. Ellos los acusaban de traidores y ateístas por no celebrar el culto al emperador romano. Ellos acusaban de deslealtad política porque los cristianos reconocían a Jesús como su Señor y no al César. Así que, queridos hermanos, estas blasfemias quizás podemos estar experimentando, pero la esperanza de destruir la fe cristiana no sucederá, porque así como en Esmirna muchos de los judíos ricos e influyentes residentes en Esmirna se levantaron con falsas acusaciones contra los cristianos, así, siguiendo las obras de su padre el diablo, el acusador de sus hermanos, y quien es mentiroso desde el principio, qué triste, hermanos, es tener esta actitud, un celo sin conocimiento. Creían ellos servir a Dios y sin embargo eran siervos del diablo. Así, su sinagoga era una sinagoga energizada por Satanás. Y en consecuencia, los cristianos no siguieron disfrutando de la protección de Roma. Pero ante esto, hermanos, nos da la advertencia: no temas lo que estás por sufrir. Aunque el diablo eche a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tenéis tribulación por 10 días, no temas, dice la palabra. Cristo, hermanos, da una advertencia y dice: conozco tu tribulación. Pero les advierte que vendría un nuevo diluvio de sufrimientos por ellos, por la actividad demoníaca, que es una fuerza opositora a Dios. Muchos cristianos serían echados en la cárcel, lo que se ve en un grupo de personas siendo encarceladas. Lo que realmente está sucediendo era que Satanás, el adversario, estaba tratando de detener el avance del reino y destruir la obra de Cristo. Qué interesante es esto, ¿cierto?
Los cristianos en Esmirna debían ser conscientes de que la guerra era esencialmente espiritual, donde su enemigo, Satanás, el mentiroso, incitaría a las autoridades de modo que algunas personas de la congregación serían encarceladas con la posibilidad de ser condenadas a muerte. Y claro, todo esto tendría un resultado legítimo: el temor. Pero el temor no es malo en sí mismo, pero cuando se apodera de una persona, es una de las razones principales por las cuales una de las personas pierde la fe, y por eso Cristo advierte y agrega esta exhortación: no temas, sé fiel hasta la muerte. La exhortación, hermanos, es doble: no temas. Este es, de hecho, el mandamiento más común de la Biblia. Cristo tiene el control, no el emperador. Y quien tiene el control sabe lo que ellos van a sufrir, pero les dice que no teman. Esto por dos razones. Primera, hermanos, por el propósito de ser probados. La idea de que la fe sea probada, hermanos, es para que sea fortalecida en el fuego. La Biblia lo dice, hermano, y la historia lo confirma. Cuanto más ha sido perseguida una iglesia por amor al reino, mayor ha sido su pureza y su fuerza. Santiago escribió en el capítulo 1, 2 y 3 que la prueba de vuestra fe produce paciencia, para que seáis perfectos sin que os falte nada. Y a través de Pedro dice el Señor: después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Primera de Pedro 5:10. De hecho, hermanos, Esmirna demostró el poder y la pureza de una iglesia perseguida. Debemos imitar esta iglesia. El punto en que los hipócritas, hermanos, no permanecen al enfrentar el dolor y la persecución. Esmirna, de modo que muestra que mientras el diablo trata de frenar el avance del reino, Cristo, hermanos, también usa la forma de exhortar, de motivar en la tribulación para fortalecer la fe de su pueblo. En esta expresión de los 10 días, hermanos, significa la idea de un periodo completo, de un periodo transitorio de sufrimiento, ya que el ataque del diablo sería intenso, pero no duraría mucho, pues Dios no permitirá que su pueblo sea aplastado más allá de lo que podían soportar. La segunda exhortación o motivación, hermanos, es: sé fiel hasta la muerte. La palabra fe y fiel, hermanos, en el griego tienen el mismo significado. Así que, entendiendo que el mandamiento de ser fieles hasta la muerte implica seguir creyendo y confiando en Jesús, aferrarse a Jesús independientemente de lo que suceda, debemos ser fieles aunque cueste la vida. La fidelidad a Roma, hermanos, era una característica bien conocida de la ciudad en Esmirna. Ahora Jesús, hermanos, invita a sus seguidores a ser fieles a Él, así como el aroma de la mirra. Así subirá el aroma de la fidelidad de esta iglesia ante Cristo. Qué hermoso, hermanos, es cuando el Señor venga y, si no estamos, Él, hermanos, nos dé la corona de la vida, esa corona de la fidelidad, que permanecimos siempre en Él. Ahora, hermanos, recuerde, debemos tener mucho cuidado porque las apariencias engañan. En Esmirna, muchos cristianos, al oír acerca de la fuerte persecución que vivieron varios creyentes, ellos, hermanos, empezaron a temer, a tener una ciudad oscura, triste. Pero esta ciudad, hermanos, que era bella, muy hermosa de la región, inclusive la conocen como la perla del Egeo. Esta ciudad, hermanos, tenía una hermosa y seria inconveniencia. Cuando fue construida, hermanos,
fue construida como una de las ciudades más hermosas, pero debajo de ella, hermanos, no contaba con desagües. Por lo tanto, cuando llovía, los desperdicios salían a flote, a la superficie, lo cual provocaba un terrible hedor en la ciudad. Esto, hermanos, describe muy bien lo que era esta ciudad. Parecía hermosa en la superficie, pero estaba muerta por dentro. Los creyentes de esta ciudad fueron machacados con persecución, pero fíjese bien, hermanos, de eso sacaron un agradable aroma al Señor. Entonces debemos ser muy cuidadosos al ser fieles al Señor. A Dios, hermanos, no le agrada la mentira, no le agrada, hermanos, la superficialidad. A Dios le agrada, hermanos, esa espontaneidad, pero sobre todo, hermanos, esa permanencia en Él. En el versículo 10, hermanos, y 11 dice: yo te daré la corona de la vida, y el vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Aquí hay una promesa, hermanos. Ponga atención en lo siguiente. Así como la exhortación es doble, también la promesa es doble. Te daré la corona de la vida. Una buena referencia para entender esta promesa, hermanos, es 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 al 8, donde dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me reserva la corona de justicia del Señor, el juez justo, que me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Notemos, hermanos, entonces que la corona de la vida está íntimamente conectada a la perseverancia hasta el fin. Los vencedores son aquellos que, a pesar de la tribulación, la quiebra y la calumnia, permanecen en la fe hasta el fin, cueste lo que cueste. Fíjense, hermanos, en el tiempo antiguo habían dos formas de describir una corona. Una, hermanos, era la diadema, que, hermanos, pertenecía a tener el poder, y la otra, hermanos, era estéfanos, que era la diadema, o más bien la corona que se le daba a los corredores que llegaban hasta el final. Pues, hermanos, la corona de la vida es el estéfano de Dios, es la corona de Dios que nos dará a los que lleguemos hasta el final. Porque, hermanos, entonces viene la segunda promesa: no sufrirán daño de la segunda muerte. Muchos de estos hermanos llegaron a experimentar la primera muerte en su fidelidad a Jesús, pero de algo estaban seguros: que no experimentarían la segunda muerte, porque Apocalipsis 20:14 dice que el lago de fuego, hermanos, entonces aquellos personas, hermanos, que no creyeron serán echadas. Queridos hermanos, Dios está haciendo un llamado. Y el llamado, hermanos, se puede expresar de muchas formas. La primera, hermanos, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aunque el mensaje fue dirigido primariamente a la iglesia en Esmirna, sería necio, hermanos, no prestar oído a lo que ha sido inspirado por el Espíritu de Cristo. Por tanto, amado grupo, edificados y oyentes, si tienen oídos espirituales, escuchen lo que el Espíritu dice a esta iglesia, a la iglesia, nosotros como iglesia, porque esta carta, hermanos, nos recuerda que los reales discípulos de Cristo serán maltratados de tres formas: sufrirán tribulación, persecución física. Tal vez como cristianos, como varios estados y naciones, no entendemos este aspecto, pero nosotros oramos como iglesia para que en la persecución Dios nos dé la fuerza y nos fortalezca, así también saliendo victoriosos como lo fue Esmirna. Así que no nos dobleguemos, porque todo esfuerzo que sea mínimo por causa del reino tendrá su recompensa, y este será el estéfano de la vida y la corona. En algunas ocasiones lleguemos a sufrir pobreza, pero por ser cristianos tenemos que renunciar a trabajos y herencias, no importa. Si en algunas ocasiones los cristianos serán blasfemados, muchas veces entonces implicará
tener intacta nuestra reputación y ser fieles hasta el final como el Señor nos ha pedido, ya que dirán mentiras sobre nosotros, o sobre ustedes, o sobre la iglesia, o sobre nuestra fe, pero eso no impedirá llegar hasta el final. Quizá algunos de nosotros, o ustedes hermanos, han perdido familiares y amigos, quienes los han rechazado por convertirse a Cristo, pero no teman, porque el Señor, hermanos, tiene bien guardado esa acción de cada uno de nosotros. Quizá algunos de nosotros o ustedes han perdido trabajos y herencias por causa del sufrimiento de Jesús. Pues déjenme decirle que esto solamente es un paso por la tierra, porque nos espera la herencia de la tierra prometida, que es en Cristo Jesús y en nuestro Dios, cuando venga su reino en plenitud, ese reino de Dios que está iniciando en esta tierra, que ha iniciado y que será plena en su venida de nuestro amado y bendito Salvador. Que el Señor, hermanos, nos permita ser perfume agradable a Dios en medio de la opresión, en medio de la tribulación, en medio de la pobreza, en medio de la aflicción, en medio de cualquier situación. Dios nos elogie con esta expresión: sé fiel hasta la muerte, como lo has sido. Que Dios, hermanos, les bendiga.